En el Colegio Militar Leoncio Prado, el ambiente es opresivo y la violencia gobierna. Porfirio Cava, temblando de miedo más que de frío, es forzado por el implacable Jaguar a robar un examen de química. Armado solo con una linterna y una lima, se desliza en la oscuridad, enfrentando peligros y finalmente cometiendo un error que delata su fechoría. Regresa derrotado, dispuesto a cargar solo con la culpa, sintiendo que algo dentro de él se ha roto para siempre. Mientras tanto, Alberto, otro cadete atrapado en la dureza del internado, sufre humillaciones de sus superiores. Cansado y frustrado, busca a Jaguar, pero en su lugar encuentra al esclavo, un compañero sumiso con quien, a pesar del desprecio, termina compartiendo cigarrillos y confesiones. Entre gestos de necesidad disfrazada de camaradería, sellan una extraña alianza en un mundo donde la supervivencia es la prioridad. Fuera de esos muros asfixiantes, la vida en la calle Diego Ferré ofrece a Alberto un respiro, amistades sinceras, tardes de fútbol y libertad. Pero cada retorno al colegio es un regreso a un mundo de abusos y reglas brutales. El examen de química pone a prueba a todos, mientras el recuerdo de los primeros días en el internado, las novatadas violentas y la creación del círculo de resistencia, regresa a la mente de Alberto, donde el Jaguar se erige como líder temido y respetado. La jerarquía cruel nunca desaparece y los castigos implacables continúan. Aún así, surgen destellos de humanidad como el sacrificio de Ricardo Arana, el esclavo, quien protege a un compañero a costa de su propio bienestar, demostrando que incluso en la barbarie puede florecer la nobleza. Alberto, por su parte, encuentra en Bellavista una oportunidad de escapar, al menos por momentos, junto a Teresa, una joven que representa esperanza en medio de su rutina asfixiante. Sin embargo, su vida sigue marcada por la culpa, el deseo y la búsqueda de sentido, incluso cuando, impulsado por la soledad y la presión, pierde su inocencia de forma dolorosa en el jirón Guatica. Los días se suceden entre recuerdos de traiciones, pequeños actos de rebeldía y gestos de ternura casi clandestinos. Ricardo Arana, incapaz de adaptarse, comete una traición que no le trae redención, sino un vacío aún mayor. La violencia, la humillación y la soledad siguen moldeando a los cadetes, quienes buscan consuelo en escondites secretos y en breves destellos de libertad. Mientras Alberto se prepara nerviosamente para una fiesta que promete cambiar su vida, Cava sufre la injusticia de ser expulsado, víctima de un sistema que no da segundas oportunidades. Paralelamente, la crueldad sigue afectando a personajes como el sensible profesor Fontana y Amal Papeada, una perrita que representa la poca ternura posible en un mundo implacable. El tiempo revela las heridas profundas de los cadetes. Ricardo, obligado por su padre a una vida que detesta, encuentra en el colegio un infierno cotidiano, mientras Alberto intenta sobrevivir entre la nostalgia de su madre y el vacío dejado por un padre ausente. Bajo el mando del teniente Gamboa, los jóvenes enfrentan duras pruebas de resistencia, donde el accidente de Ricardo Arana durante una campaña militar pone en evidencia la fragilidad que todos intentan ocultar bajo los uniformes. Entre la brutalidad, los sueños rotos y los pequeños gestos de afecto y rebeldía, los adolescentes del Leoncio Prado forjan su identidad a golpes, descubriendo que crecer, en su mundo, es una dolorosa lección de resistencia y pérdida. En un domingo cualquiera en Miraflores, Alberto ve cómo sus ilusiones se desmoronan. Esperanzado, camina hacia el Parque Salazar junto a Emilio para encontrarse con Elena, pero la frialdad con la que ella lo rechaza lo hiere profundamente. El golpe es doble. Bebe le confirma que ella ya había elegido a otro. De regreso a casa, un nuevo desencanto lo espera. Su padre, enfurecido por sus malas notas, lo reprende sin piedad, mientras su madre apenas puede mirarlo en silencio.
Esa tarde, Alberto experimenta la traición, el fracaso y la soledad de una sola vez. La rabia lo desborda y en un arranque de furia hiere accidentalmente a Malpapeada, una perrita que solo había buscado su cariño, desatando en él un remordimiento que lo arrastra al recuerdo de su medio hermano Ricardo, víctima también de un mundo donde la violencia es heredada. Mientras tanto, en una base militar del Perú, la rutina se rompe. Un cadete muere durante un ejercicio. Para evitar un escándalo, el coronel ordena silenciar el incidente, aunque las versiones sobre lo ocurrido se contradicen. El teniente Gamboa sospecha de un accidente con un arma defectuosa, pero otros prefieren culpar a la torpeza del joven fallecido. En las calles de Lima, la tentación de la delincuencia seduce a un muchacho que, impulsado por la necesidad y el deseo de impresionar a Tere, se involucra en un robo. Cruza así una frontera peligrosa, mientras el luto envuelve la escuela militar. Los cadetes, entre murmullos y respeto forzado, despiden al esclavo, su compañero muerto, dejando ver heridas emocionales profundas, especialmente en Alberto, quien queda paralizado ante el ataúd. La vida sigue con expulsiones, amistades que se quiebran y amores marcados por la tristeza. Teresa, atrapada entre la esperanza y la duda, busca a un Alberto que ya no es el mismo, más sombrío, más derrotado. Durante un almuerzo improvisado, Alberto le revela una verdad desgarradora. La muerte de Arana, su amigo, fue un asesinato, no un accidente. La culpa puede más. Incapaz de cargar con el silencio, Alberto acude a Gamboa y confiesa. Arana fue víctima del Círculo, una red de corrupción entre los cadetes, liderada por el temido Jaguar. Dentro de la escuela, la tensión es insoportable. La paranoia y el miedo crecen. Gamboa, decidido a limpiar el nombre de Arana, enfrenta amenazas y presión para encubrirlo todo, pero se mantiene firme. Fuera del colegio, la violencia también cobra sus víctimas. Un joven, herido en el alma, protagoniza una brutal pelea callejera que lo deja más solo que nunca. Mientras, en su oficina, Gamboa recibe la noticia de que será trasladado, castigo silencioso por no ceder ante la corrupción. En los días finales, Gamboa presencia las secuelas de tanta violencia. Alberto y el Jaguar terminan enfrentados en una brutal pelea, enterrando bajo amenazas un conflicto imposible de resolver. En un último encuentro, el Jaguar, derrotado, admite entre lágrimas su culpa y su dolor. Su violencia fue un grito desesperado de un muchacho traicionado por quienes creía sus hermanos. La historia cierra con dos caminos divergentes. Gamboa, solo y abatido, abandona el colegio sin claudicar en sus principios. Alberto, por su parte, camina junto a Marcela por un Miraflores soleado, dejando atrás los años de miedo y humillación, con el corazón marcado por cicatrices, pero abierto a la promesa de un nuevo comienzo.